Date cuenta que yo entré en la academia en el 76 y entré por la militancia. Y el 76 eran pocos años después que las feministas comenzaron a organizarse dentro del movimiento estudiantil y que el feminismo en Italia empezó, no muchos años después. Entonces yo llegué a la academia con algo de, ¿cómo decir? Bueno, te cuento toda la historia. Teníamos un grupo de feministas y había la primera consultoría en lo que al tiempo se llamaba la cuestión feminista. No, perdón, la cuestión de las mujeres. Lo que nosotros hicimos fue de montar un proyecto y de buscar a de los profesores que nos apoyaran, porque necesitaba la firma de unos profesores que nos apoyaran para presentar el proyecto a la consulta. El proyecto era sobre el mercado del trabajo de las mujeres, la participación al trabajo de las mujeres. Y bueno, primero preguntamos a la que al tiempo era la sola profesora feminista y nos dijo que no. Y entonces preguntamos a un otro hombre que era profesor de sociología del trabajo y él se fue a la profesora y entonces tuvimos los dos juntos. Nosotros estábamos 4 mujeres y al tiempo no queríamos entrar en la academia. Porque, bueno, porque el feminismo siempre fue afuera, porque había la militancia y toda esta cosa. Al final de las 4 yo sola me quedé en la academia. Y cuando terminamos la investigación, fueron 2 años de investigaciones, y yo creo que fueron importantes en Italia porque ya te lo había dicho, las estadísticas eran hechas con el total de lo que trabajan, de los cuales tantos hombres, y no había ni el dato de cuántas eran las mujeres que trabajaban, y después poníamos la cuestión de qué es el trabajo. Si el trabajo doméstico es trabajo, si el trabajo sexual es trabajo, todas estas preguntas. Y ahí fue el momento cuando también las otras feministas en la academia, las que trabajaban en economía, al momento fueron muy activas por el discurso de poder estudiar el mercado del trabajo. Y ahí empezaron las primeras reuniones donde había sociólogas, pero también economistas, también las que estudiaban derecho, las que ya estaban en la academia. Y hacíamos encuentros a nivel nacional. Y si quieres, un resultado de eso fue que en el 80, entonces 4 años o pocos años después, el Instituto de Estadística Italiano Nacional cambió el sistema de preparar la estadística y el discurso sobre el mercado femenino cambió. Bueno, ahí puedes imaginar que ahí empezaron cosas que cambiaron la academia, que cambiaron la disciplina también, las disciplinas, y que, como decir, una mirada de género entró en la academia. Pasaron algunos años. Una cosa que fue muy fuerte para mí fue dentro mi facultad. Nosotros estábamos un grupo de feministas, sociólogas, prevalentemente sociólogas. Tuvimos un confronto muy fuerte
con las mujeres más jóvenes que apoyaban la lucha armada. Y eso fue algo de no poder creer, entonces para nosotros, pero para mí. Me hizo que por algunos años yo quedé de estudiar con una perspectiva feminista, si quieres, me estaba preguntando qué quiere decir una perspectiva feminista y todo, frente a la violencia, y por qué no, también, ¿no? Y ahí por unos años empecé a estudiar las organizaciones y a hacer otras cosas, no mainstream, porque siempre también en IGOS, con otra gente, en el 82 hicimos un SCOS, que es una Standing Conference on Organizational Symbolism. Y por unos años dejé de hacer eso y me fui a hacer otras cosas. Entonces, como ves, esos eran también los años cuando de los estudios Women's Studies hubo el pasaje a Gender Studies. Y cuando en Italia, más o menos la misma gente que antes trabajaba con Gender Studies, porque no éramos muchísimas, empezaron a hacer centros de estudio de género o estructuras de género, y así empezaron. Y después para mí fue importante en el 89, ya conocía a Marta Calas y a Linda Smirčić, y ellas hicieron una gran conferencia en los Estados Unidos, en Utah, donde yo creo que invitaron todas las feministas de la época, pero no solo las feministas, porque también toda la gente que trabajaba en Academy of Management, hombres como Carl Weick, para decirte, o North, estaban ahí. Y fui allá que me encontré más con el postructuralismo feminista. Bueno, Joan Martin, tenemos una foto muy, muy bonita de Joan Martin en esa conferencia. Y para mí también fue un momento un poquito, como decir, diferente, porque eran los años en los cuales los americanos, las americanas, iban descubriendo Foucault. Y Foucault en Italia, bueno, sabes que Francia e Italia no estamos tan lejos, entonces nosotros habíamos leído Foucault y como los americanos leían Foucault, me parecía como leer libros diferentes o haber leído libros diferentes. Entonces estaba un poquito así sorprendida, sí, porque eso también era un signo si tú quieres, de una colonización norteamericana, de los estudios que, bueno, eso se pasó también con Weber, ¿no? Que es traducido y llega a los Estados Unidos y dice otras cosas o es mal traducido. Bueno, esa fue y de esos años empecé a trabajar sobre el género y las culturas organizacionales y producí el primer libro con Sage, que fue escrito en inglés en el 85 y fue traducido en italiano en el 92, me pare. No, ¿qué estoy diciendo? Perdona, 95 con Sage y 98 me parece en italiano, después un rato. Y eso se queda, creo, el libro que es más citado, más conocido de mí. Bueno, me gusta porque me gustó escribirlo. Y me gusta también porque es algo que no está en el mainstream, ni tampoco en el mainstream feminista, es afuera como interpretaciones y así.
más o menos desde allá yo había, no sabe, las dos carreras. O a veces me preguntaba, tenía que ponerme el, ¿cómo se dice? El cappello, el hat. El sombrero. El sombrero de organizacional y a veces de feminista, a veces los dos. Siempre he tratado de hacer los dos. Pero hay gente que conoce mi trabajo por la idea del conocimiento, de la práctica, y otros que me conocen por el género. Pero al tiempo ya la diferencia entre Women's Studies y Gender estaba bien clara. Y lo que es... lo que es interesante fue también que en Italia, y ahora te hablo del feminismo en Italia, yo te decía cómo empezó y así, como en los Estados Unidos había los departamentos de Gender Studies o alguien tenía el Women Studies, alguien tenía el Gender Studies. Las feministas italianas, las que nosotros estábamos ahí, tomamos la decisión de no hacer departamentos dedicados al género ni programa de estudios, porque la idea era que si tú te pones, si tú institucionalizas el género como un campo de investigaciones, después te quedas ahí, estás guetizado. En los cursos vienen solo las mujeres y te llevas este estigma. Y entonces nosotros, por un lado, teníamos razón de decir que el género es algo transversal que tiene que estar estudiado en todos los cursos, que la mirada de género es una mirada, las disciplinas, los argumentos, entonces un approach se dice. Una aproximación. No, approach. Approach, sí. ¿Es una aproximación? Uh-huh. Ah. Y eso, no sé, eso fue así, la historia fue así. Yo creo también que fue importante en esos años. Pero después, o si tú quieres, ahora no somos más sí tanto convencidas que fue una buena cosa o de otro lado que no haber institucionalizado los estudios de género a la hora, bueno, es algo que puede ser reflexado sopra y puede ser una buena cosa. Ah, en entretanto, da Women Studies a Gender Studies, mi posición también estaba más clara para decir que el género no solo no son los hombres y las mujeres, no solo no es el femenino y el masculino, sino que el género tiene que ver con el conocimiento, con una política del conocimiento y cuál conocimiento. Cuál conocimiento está reconocido, pero también dónde está la especificidad del conocimiento femenino, si hay. ¿Okay? Pero claramente era también una cosa de política. Entonces la política generó gender and power, entonces era un discurso sobre las políticas del conocimiento y que tenemos que ver la género como política de conocimiento. Y si quieres un poquito, cuando pasé a decir a poner junto el género y las prácticas, decir que el género es una práctica social. Entonces, se hace género como se hace conocimiento y el género está implicado en muchas interacciones de la sociedad. Pero no hay solo género, no siempre el género es lo que explica o no es que estamos haciendo género todo el tiempo. De una vez sí, de otra vez no. Entonces, de hacer una diferencia
por cómo lo estudias. Y para regresar a los estudios feministas y a los estudios feministas en mi universidad, yo empecé, ¿cuántos años atrás? 10 años atrás, a hacer un máster en política de género en el trabajo, en el mercado del trabajo. Y por unos años tuve un fondo formal de la Comunidad Económica Europea y así, entonces hicimos cursos, ¿cómo decir? Que tenían recursos. Y después, cuando no tuvimos más, lo hicimos lo mismo y con una fee muy baja y con el trabajo más o menos voluntario de todas, seguimos a hacer el máster, creo 5 años lo hicimos. Y en el mismo tiempo tratábamos de institucionalizar un centro de estudios de género en la universidad. Y traté de hacerlo, lo conseguí, entonces fue de Rúcula, vino a un centro de estudios de género, estudios interdisciplinares de género. Es decir, que busqué a todas las mujeres las colegas que trabajaban en economía, en derecho, no solo de hacer cursos, de hacer el máster, pero también políticamente. No fue tan fácil, pero conseguimos tener la institucionalización del centro y yo quería hacer también un pasaje generacional y no solo gender, y decir que son las mujeres más jóvenes que tienen que tomar la presidencia y así. Y más o menos entonces fue Bárbara que lo está haciendo muy bien y yo me quedé atrás, como decir, bueno, ahora yo ya he hecho. Y ahora hay también no solo la institucionalización, si tú quieres, en Trento, en universidad, pero si tú miras a todos los recursos que en la Comunidad Europea están poniendo sobre los estudios de género en todas las disciplinas, esta institucionalización no fue algo que se quedó, ¿no? Me parece que se quedó atrás. El proceso es un proceso individual, pero también colectivo, y también los recursos que hay, y el centro tiene muy buenas relaciones con el territorio. Al centro hay gente que para inscribirse al centro no es necesario que tú seas una académica, entonces tenemos gente de sindacato, todo lo que quieren, y hacemos unos seminarios que son abiertos y bueno, como es en los estatutos del centro tenemos también la obligación de una reunión cada año donde quien es parte del centro vota. Son formas de participación y democracia que hasta ahora están marchando muy bien. Para tener el cuadro tienes que pensar que no me acuerdo cuándo, pero hay un centro, espera, ¿cómo se llama? Hay un comitato pari opportunità de igualdad, algo como hablaba Loreto, se llamaba, algo así, que entonces, y en este comitate
son más las mujeres, no están tanto las académicas, puede ser, pero no están tanto, y son más las que trabajan, como se dice, en administración y así, y que buscan de hacer acciones para la oportunidad. Yo fui también en el mismo Comitato per la Oportunidad a nivel provincial. Bárbara está en uno de la provincia, entonces la militancia siempre ha estado ahí. Y con la militancia también hay la crítica al concepto de pari oportunidad, como decir, teóricamente, pero después prácticamente hay que trabajar contra las discriminaciones y todo eso. Y bueno, lo que pasó después fue también que como hay generaciones más jóvenes, también los temas son más diferentes. Nosotros hemos trabajado con Attila y con otros hombres, hemos trabajado sobre las masculinidades y las empresas, ¿qué más? Su ser padre. Bueno, entonces los temas. Y también, como decir, ahí fue cuando, o en los últimos años, entró también el pensamiento queer. Y bueno, se hacen cosas diferentes, más diferentes. Y de un lado no es tan necesario institucionalizarse porque tenemos ya una posición clara o si tú quieres, la institución ha reconocido los estudios de género. Del otro lado, tienes siempre que trabajar sobre eso porque no se puede dejar la discusión y así.